Saludos y bienvenidos al canal Sapiens. Como siempre, buscando aquellos secretos del pasado. Y nos atrevemos a buscar en el presente y también, ¿por qué no decirlo, en el futuro? Pasado, presente, futuro. Hoy tenemos a un invitado de excepción, Javier Arrías. Lo saludamos. Javier, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buen universo. ¿Cómo estamos? Pues bien, encantado de estar con vosotros, de compartir un momento de magia de radio, claro que sí. Javier, has hecho un trabajo de investigación que has plasmado en un libro titulado Magia en el Antiguo Egipto, maldiciones, amuletos y exorcismos, por la editorial Luciérnaga. Sí. Es curioso que cuando se toca el tema de Egipto, no sé qué sucede en la mente de las personas, al menos los seguidores del programa, que ponen muchísima atención. ¿Qué crees tú que hace que nos atraiga tanto el Antiguo Egipto y no sé, por decir, el Tíbet, que también atrae, pero no tanto, o China, o Canadá, o Noruega, o Sudáfrica, por ejemplo? ¿Qué nos atrae? ¿Qué pasa con Egipto? Pues es cierto, es un misterio, digamos, primero es la civilización que más ha perdurado en el tiempo, ¿no? Y bueno, pues con unas características propias tan sui generis, tan particulares, que llaman muchísimo la atención. Siempre anda rodeado de ese hálito de misterio, de fascinación, de sabiduría antigua. Y es que fíjate que incluso tenemos hasta una palabra para describir ese estado de ánimo, ¿no? Que es la egiptomanía. Es una palabra que existe, es un vocablo que existe y que describe precisamente eso, la fascinación por Egipto. Pero es que la fascinación por Egipto ni siquiera solamente la sentimos nosotros ahora como ciudadanos del siglo XXI, es que hasta los vecinos de Egipto la sentían ya. Los autores griegos, los autores romanos, sus vecinos, etcétera, también estaban fascinados por esa civilización que creció a lo largo del Nilo. Y bueno, el Renacimiento, en muchas otras etapas de la historia, en muchas ocasiones se miraba, ¿no?, hacia esa otra parte, hacia ese misterioso país recóndito, esa cultura recóndita y perdida entre las arenas. Es una cosa que hemos heredado y que, bueno, que sigue ahí y que va a seguir ahí, porque Egipto sigue deparando muchas sorpresas y todos estamos pendientes de lo que ocurre allí. ¿Tú crees, Javier, de que se ha descubierto todo o hay algo muy importante aún pendiente de ser descubierto? Digamos que solamente estamos arañando la superficie. Los egiptólogos, con todos los datos que tienen, que no son pocos, tratan de darnos un cuadro lo más coherente posible de lo que ocurrió allí, ¿no? Pero precisamente es eso, es que son pues más de 3.000 años de historia, es un tiempo tremendo, y solamente estamos encontrando pequeñas cosas, es decir, debajo, por ejemplo, del Cairo, donde no se puede, una ciudad enorme, por cierto, donde no se puede excavar porque hay casas, pues hay ciudades enteras perdidas, y en otros lugares de Egipto lo mismo. Apenas estamos arañando la superficie, y raro es el mes en el que no surge un hallazgo, un descubrimiento, pues en algún lugar, ¿no?, de Egipto, y nos tiene que deparar muchas sorpresas, de eso estoy convencido, y yo creo que todos los egiptólogos igualmente pues también. El trabajo que has desarrollado a través de tu excepcional investigación, Javier, es impresionante porque ya no vas a estructuras megalíticas, algo consistente, algo físico. Te adentras en la magia, en los conocimientos, en rituales, en cosas curiosas que algunas de ellas han desaparecido a lo largo de la historia y que has recuperado. Es que yo pensaba, bueno, cuando me planteé escribir sobre Egipto, pues me dije a mí mismo, ¿no? A ver, sobre las pirámides, sobre las construcciones, los templos, pues evidentemente ya hay una literatura pues más que amplia y bueno, pues no creo que tenía mucho sentido. Sobre los dioses, la religión en sí, pues también. Pero, sin embargo, casi siempre se pasa de soslayo o sencillamente se dejaban apuntes en la mayor parte de los tratados y en las obras que tratan del tema. Se dejan solamente apuntes, pequeños apuntes acerca de las creencias cotidianas, acerca de lo mágico entre los egipcios, ¿no? Entre los egipcios de todas las posiciones sociales. Y bueno, me parecía que había ahí una laguna, ¿no? Y sobre todo para entender, porque yo creo que es importante a la hora de entender una civilización, ponerte en la piel de aquellas personas que vivieron hace 5.000 años, ¿no? Y esa era un poco mi postura al escribirlo. Me voy a meterme en la piel de un egipcio, tratar de vivir el mundo como él lo vivía y exponer un poco pues las creencias, cómo pensaban que se desarrollaba la vida aquí en este universo, bajo la férula de los dioses, bajo la regencia de los dioses, y en el otro lado, ¿no?, que para ellos era
también muy importante. Es otro lado donde los difuntos deambulaban tranquilamente de un lado para otro, y bueno, pues esa es la visión de los egipcios, tanto el de un egipcio de calle, un labrador, un ganadero, hasta el propio faraón, sacerdotes, etcétera. Cómo veían el mundo y por qué ese sentido de lo mágico, que como se puede ver en el libro, pues está absolutamente, lo imbuye todo, incluso a la política de Estado. Javier Arries es licenciado en física y además profesor de informática. ¿El mundo científico te ha ayudado a escudriñar, a sacar más conclusiones que a lo mejor pues otro profesional o incluso un propio egiptólogo no podría desentrañar? Hombre, ayuda, sobre todo para mantener la cabeza firme y en su sitio. Fíjate que Egipto también se da mucho pues a la especulación y a veces a teorías delirantes, ¿no? Entonces siempre conviene tener la cabeza en su sitio y tener un poco claro pues cuál es el método a seguir y bueno, pues me ha ayudado a eso, a no irme demasiado por las ramas y a no especular demasiado y a centrarme solamente en los datos que tengo, sin interpretarlo muchas veces, porque hay veces que tenemos datos pero no podemos hacernos un cuadro de él. Entonces sí, claro, sí me ha ayudado. Además, también por otra parte pienso que la ciencia no es lo único que tenemos, ¿no? Que tenemos dos hemisferios, que el arte también es importante y que todo lo que tiene que ver con el ser humano también es importante. Y esa pulsión pues la he sentido desde siempre, desde pequeño. Así que ambas cosas me han atraído, tanto el aspecto científico de las cosas por un lado, como ese otro lado un poco más misterioso, más humanista, digamos. Y de ahí también este libro, que yo creo que aúna un poco las dos cosas. ¿Existieron en aquellos tiempos de aquel ancestral Egipto conviviendo pues magos, humanos, faraones, reyes y un gran saber? Pues al menos conocimientos que son sorprendentes hoy en día, porque por ejemplo desde el punto de vista médico, pues encontramos algunos conocimientos que son sorprendentes que ellos tenían, conocían el uso terapéutico de algunas sustancias y vegetales, y es sorprendente incluso pues en cuestiones de cirugía. No hace mucho, por ejemplo, se descubrió la prótesis de un dedo en un pie, ¿no? Y es sorprendente cómo ellos pues hacían incluso operaciones dentales y cosas por el estilo. Es evidente que tenían unos saberes y unos conocimientos pues más adelantados de lo que podríamos suponer para lo lejanos que están en el tiempo. Y luego aparte, pues claro, muchas veces también ese hálito, ¿no? De ese misterio, ese saber arcano que los sacerdotes y los magos pues habrían transmitido y que se sigue en algunos casos incluso se ha transmitido hasta las prácticas de la magia ceremonial y la magia ritual que se practica hoy mismo. Pero claro, eso ya es un poco, pues se queda un poco a la interpretación de cada lector, ¿no? Si crees que eso es posible o no. Pero desde luego Egipto siempre ha sido ese cofre, ¿no? Donde lo arcano ha estado ahí almacenado y luego ha dado cosas tan curiosas como el tarot, la astrología o si no hay, porque serían los caldeos los que hicieron la astrología, a reforzarla, a añadir más cosas, etcétera. Todos los saberes, el hermetismo incluso, la alquimia y la química, que no es sencillamente la ciencia que deriva de la alquimia, también tendrían su origen en Egipto, ¿no? Parece que Egipto es la cuna de muchas cosas y está más presente en nuestra actualidad de lo que nos pensamos. ¿Y por qué tratas la magia en el antiguo Egipto y concretamente el poder de la magia? Es fascinante, ¿no? En un principio. Fíjate que además la magia para ellos no era algo que, bueno, sigue unas leyes. No es algo de birli birloque, es decir, no es sacar un conejo de un sombrero porque digo unas palabras y ya está. Para ellos es importante porque es la fuerza vital que mantiene el universo. Entonces, todo eso está teñido de esa visión. En los mitos de la creación egipcios, en los que el creador surge a partir de un océano, del Nun, un océano donde aún no existe nada, pero potencialmente está lleno de todas las cosas, surge un creador y a partir de ese creador, sobre una colina primigenia que emerge de ese océano, empieza a crearse el universo. Pero para poder crearse ese universo, aparte de la voluntad del creador, hace falta una fuerza. Y esa fuerza precisamente es el poder mágico, es el poder mágico del dios creador, del resto de los dioses, y el mismo poder mágico que tratan de utilizar los magos, los sacerdotes, precisamente para realizar cosas, ¿no? Para que este universo siga adelante y siga en orden. Ese concepto de magia ellos le llamaban Heka, y es para ellos importantísimo. Es eso, es como una especie de fuerza por debajo de lo visible que mantiene cohesionado al universo. Conocer sus leyes es conocer precisamente la forma de manipular el universo, ¿no? Entonces para ellos era importantísimo y lo usaban prácticamente pues para todo. En lo cotidiano, pues para
para tratar de adivinar las cosas por venir, en todo tipo de mancias, en sanación, e incluso para tener a raya a los enemigos, ¿no? Con la magia imprecatoria, con la magia de las maldiciones. Prácticamente todo estaba imbuido de ese extraño poder, ese Heka, que era un poco el que mantenía el universo tal como es. Se utilizaba en las tácticas y en las guerras, pues lo que acabas de comentar, ¿no? La magia para que el enemigo no consiguiera su propósito o al revés, para ganar una batalla, para ayudarte en tu propósito. Hasta ese punto, efectivamente. Además era una magia lícita, es decir, no era una magia considerada como magia negra. ¿Por qué? Porque Egipto era considerado como la representación del equilibrio del universo. Egipto para los egipcios era el orden. Ellos vivían en una franja muy estrecha en el Nilo, donde pues cada año el Nilo depositaba su Nilo y reverdecía, y aquello era un paraíso verde y fértil. Pero es que unos pocos metros más allá estaba el desierto, estaba el dominio del dios Set, el dios de las tormentas, un dios maligno, y más allá lo que estaban eran los enemigos de Egipto, lo que ellos llamaban los 9 arcos, 9 tribus que eran sus vecinos y que trataban de entrar en Egipto para romper precisamente ese orden, y que eran considerados como figuras, como personajes que adoraban al caos. Entonces para ellos era lícito tratar de, mediante métodos mágicos, pues acabar con ellos, y lo intentaban, y se han encontrado ya no solamente los textos, tenemos textos en los que se describen pues textos execratorios, maldiciones, algunas de ellas que nos ponen los pelos de punta, ¿no? de lo intensas y de lo fuertes que son. Pero en los hallazgos arqueológicos pues hemos encontrado incluso pues cuencos, por un lado, cuencos en los que están escritos en rojo los nombres de los enemigos, de sus tribus, de ciudades que son adversarias del Estado, y estos cuencos a veces aparecen rotos. En otras ocasiones también se encuentran y hay muchas, pues figuras que podríamos llamar incluso muñecas vudú, ¿no? Es una cosa curiosa. Muchos de nuestros oyentes seguramente al pensar en esas muñecas mágicas va a pensar en los muñecos vudú, pues son algo mucho más antiguo que los egipcios ya usaban. Incluso se encuentran al lado de estas muñecas rastros de cera, y seguramente pues era utilizada esa cera para hacer figuras, y las descripciones de esos rituales de execración, de maldición de los enemigos, pues son realmente terribles. Estas figuras eran cortadas, alanceadas, acuchilladas, escupidas, pisoteadas, lanzadas al fuego, con terribles textos execratorios, como digo. Es la magia más agresiva, por decirlo así, pero como digo, una magia practicada por sacerdotes, y una magia que era considerada lícita porque era defender el orden frente al caos. No deja de ser terrible. Esto ya derivó en los tiempos modernos, ya cuando los romanos y los griegos dominaron Egipto, pues dominaron una especie de magia para acabar con cualquier adversario, ¿no? Eso era algo corriente en todo el Mediterráneo. Y encontramos figurillas, algunas las podemos ver en los museos, como una que se guarda en el Louvre, que es una figura de una mujer maniatada, desnuda, de rodillas, y tiene hasta 11 clavos de cobre clavados en diferentes puntos de su cuerpo, el sexo, el pecho, frente. En este caso se trata no de una figura para acabar con ella, sino de una figura para conseguir su amor. Es decir, ha sido condenada a los demonios del subsuelo, del infierno, hasta que no ceda a los deseos amorosos del mago. Hay otras muchas figuras, pero lo que está claro es que esa magia de la imagen, para aplastar la voluntad del otro, pues se practicaba en Egipto desde hace 5.000 años perfectamente. Supongo que los escribas de aquellos tiempos plasmaron todas estas prácticas en papiros, ¿no? En los primeros tiempos hay poco. Fíjate que como era una magia estatal, por decirlo así, evidentemente el pueblo tendría sus propios especialistas de lo sagrado, por decirlo así. Pues había parteras, por ejemplo, que cuando se convertían en ancianas, pues eran consideradas como mujeres sabias, a las que no solamente se les llamaba para los partos, sino también pues para cuidar de la salud de los niños, a veces con prácticas mágicas, para tener visiones, etcétera. Pero realmente quienes detentaban la magia oficial eran unos sacerdotes, los Geriebet, sacerdotes instruidos que sabían leer y escribir, y aquellas cosas que leían y escribían son precisamente los libros de los ritos, y en muchos casos pues los libros de magia que supuestamente habían sido escritos por el dios Thoth, dios de la magia. Y estos escritos eran conservados en un secretismo total. De hecho, hay algunos textos en los periodos intermedios,
periodos en los que Egipto pasó por ciertas crisis religiosas, sociales, económicas, etcétera, muy brutales, pues hay algunos escritos muy pesimistas en los que se dice el hijo ya no respeta al padre, no pueden comer los seres humanos, y además los conocimientos sagrados se han divulgado, como diciendo ya no tienen efecto, ¿no? Porque ese hermetismo era necesario para que el poder mágico pues estuviera ahí en esos escritos. Bueno, pues en esos primeros tiempos, como digo, no tenemos muchos escritos. Los hay papiros en los que se describen procedimientos mágicos, y conforme pasa el tiempo y eso se va divulgando, van apareciendo más, hasta esa fecha en la que yo hablaba de la dominación tanto romana como griega, y ahí ya prosperan. Tenemos libros de magia de todo tipo en los que tenemos pues todo tipo de conjuros perfectamente descritos, con lo que tiene que hacer el mago, las palabras que tiene que indicar, etcétera, etcétera. Me pregunto, y ahora me venía a la cabeza, ¿no? Hoy en pleno siglo XXI, si aún se utilizan estas argucias, esta magia, en el campo de la política, por ejemplo, porque a veces hay veces que ves tendencias, decisiones, que dices, no puede ser que haya sucedido esto. Y la lógica más aplastante y racional iba en una dirección y sucede lo otro, ¿no? Cambios de mandatarios, que dices, no, mira, estadísticamente todo el mundo va a ganar, esta persona con mayoría absoluta, pum, y pasa lo contrario. Pues cierto es que... ¿Algo queda de aquellos tiempos remotos a día de hoy, Javier? Sí, bastante. En el caso que tú me estás contando, por ejemplo, pues dignatarios actuales, se sabe bien, como lo ha habido a lo largo de toda la historia, pues que hacen consulta, ¿no? De adivinos, de astrólogos y de mágicos o magos de toda especie y calaña, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues remitirnos a esa historia que fue brutal en Europa, pues con el alzamiento del nazismo, el propio Partido Nacional Socialista, pues las ciencias ocultas las tenía muy, muy en cuenta, algunos de sus dirigentes, y la geopolítica y este tipo de cosas, pues estaban muy imbuidas por ese tipo de ideas. La magia o los sacerdotes que se dedicaban a hacer prácticas mágicas han estado, digamos, influyendo en la política, pues mucho. Pensemos, por ejemplo, que el faraón, cuando tenía un sueño, lo primero que hacía era consultar a sus Geriebet, a sus sacerdotes lectores, que eran también especialistas en intérpretes de sueños, para que le indicaran qué significaba aquello. Y evidentemente, dependiendo de la interpretación que daban los Geriebet, pues se podían tomar decisiones de estado más o menos importantes. Pero lo curioso además es que los egipcios nos han dejado algunas supersticiones, algunas tradiciones que seguimos realizando nosotros mismos sin darnos cuenta de lo viejas que son y que proceden de allí. Y por poner un ejemplo, que siempre sorprende, esa creencia en el mal de ojo, esa creencia en el poder de la mala mirada, que es sobre todo muy popular en determinadas zonas de España, en Iberoamérica, y contra la cual, que generalmente se dice que afecta al ganado, a los niños pequeños, es decir, a los enfermos, a los más débiles, por decirlo así, y que se conjura, todo el mundo lo habrá visto, con esa figua, ¿no?, en la que es un gesto hecho con el puño, en el que el pulgar se introduce entre el índice y el dedo medio. Esto que parece tan nuestro y que todo el mundo diría, sí, eso son tradiciones, pues posiblemente de tipo celta, porque están sobre todo arraigadas en el norte. A América la llevaron los portugueses, también de los portugueses del norte, etcétera. Entonces uno podría decir que son tradiciones célticas. Es una tradición universal, de hecho, pero es que además en Egipto encontramos bajorrelieves de pastores en los que alguno de ellos, mientras una vaca está pariendo un ternero, está haciendo justamente ese gesto, ¿no? Fíjate, un gesto con 5.000 años de antigüedad, que nosotros ya hemos perdido el conocimiento de eso. Yo lo rescato en el libro, ¿no? Y pongo incluso, pues, me parece interesantísimo el dibujo de esos bajorrelieves en los que se puede ver perfectamente que ese ganadero está haciendo absolutamente el mismo signo para defender ese momento mágico que es dar a luz, que puede ser terrible tanto para la madre como para el niño, peligroso porque están los genios maléficos dando vueltas por allí, defendiéndole con ese gesto que todavía hoy se emplea en muchos lugares, sobre todo en zonas rurales de España. Y, por ejemplo, hablabas del Ecano, esta otra dimensión en la cual entraban los magos. Hoy día la física cuántica, Javier, nos explica muchas cosas y por ejemplo, alrededor nuestro, tuyo, mío, de las personas que nos escuchan, coexisten 11 dimensiones, invisibles a los ojos, muchas de ellas, ¿verdad? Ellos utilizaban otros campos dimensionales para hacer la magia.
Bueno, las 11 dimensiones son una de las, digamos, de los postulados de la famosa teoría de cuerdas, ¿no? Que es una entelequia matemática que podría justificar muchas cosas de lo que pasa en la materia actual, y es curioso, ¿no? La verdad es que la física cuántica pues nos depara ya muchas sorpresas, nos va a deparar más. Ellos lo que sí tenían claro es eso, que esta realidad es sencillamente una parte visible, que nuestros sentidos solamente son capaces de captar lo físico, lo material, eso que vemos durante la conciencia, pero pensaban, por ejemplo, que cuando uno sueña está abriéndose a otra dimensión, a otra realidad, por decirlo así, ¿no? Más que dimensión, una realidad diferente, pero que está absolutamente ligada a esta, y que en algunas condiciones pues es perceptible, es decir, en determinados estados de conciencia tú puedes alcanzar a verla y a ver los efectos y a interactuar con esos personajes que habitan por allí, ¿no? Y como te digo, para ellos el sueño era importantísimo, porque en el sueño, por ejemplo, podían ver a aquellas personas que habían fallecido, a sus familiares, que en algunos casos se mostraban benévolos y venían a saludar, o les mostraban cosas extrañas que para ellos eran indicaciones de que se les quería decir algo, advertirles, etcétera. Y en otras ocasiones pues venían pues de manera no tan benévola, ¿no? Entonces se consideraba que ese difunto que se presentaba en una pesadilla era un mut, era un no justificado, alguien malo que venía a hacer daño, o bien uno glorificado pero que al cual le habríamos hecho daño en vida y que venía de alguna manera a vengarse. Y eso para ellos pues era muy serio. Ese otro lado era realmente importante, y era tan real como esta otra, como este otro mundo que vemos cuando estamos despiertos. Entonces ellos trabajaban con ese lado invisible, pensando que tratando de manipularlo, pues efectivamente estabas consiguiendo efectos reales en este otro. Para ellos era fundamental, importantísimo. De hecho, en las pirámides, en los sarcófagos, etcétera, hay un montón de representaciones de cosas que están siendo dibujadas. Por ejemplo, pues ofrendas de pan, de cerveza, de carne. A nosotros nos pueden parecer meros dibujos. Sin embargo, a la visión de un egipcio, aquello era la representación pictórica de algo que había sido creado mediante magia en el otro lado, es decir, que el dibujo de esa ofrenda de pan era pan real en el mundo que estaba viviendo el difunto, y eso para ellos era absolutamente cierto. También has investigado, pues por ejemplo, para entrar en el mundo de la magia en el Antiguo Egipto, si se requería unos perfiles concretos, o cualquier persona podía ser mago, o ya tenían que venir de una casta de magos. ¿Cómo funcionaban aquellos tiempos? Diríamos la selección de personal. Uh-huh. Pues en un principio era muy cerrado, porque la educación, por decirlo así, se llevaba a cabo en las llamadas casas de la vida. Las casas de la vida eran unos centros que dependían, había una, por ejemplo, en casa del faraón, y también dependían en los templos más conocidos, pues había casas de la vida donde aprendían el oficio más sagrado, que es escribir y leer. O sea, ahí aprendían los escribas ese oficio, pero también los sacerdotes. Tenemos muy escasa información de qué ocurría allí dentro, de cómo se hacía. Hay algún que otro papiro en el que vemos que la casa de la vida, cada una de las paredes, el suelo, el techo, las esquinas, están consagradas a alguna divinidad, y que evidentemente aquello era tenido como una especie de templo de la sabiduría, ¿no? Donde se enseñaba y se instruía, y había pues un poder y un conocimiento latentes ahí. ¿Qué ocurría dentro? ¿Qué tipo de rituales se hacían? Me temo que ese hermetismo del que hablaba antes, ese impedir que el conocimiento se divulgara, pues hace que no tengamos demasiada información. No escribieron sobre ello. Lo que sí tenemos claro es que en un principio la entrada a esos centros pues no era muy democrática, que digamos, y solamente algunos, muy pocos entraban. Eso más con el tiempo se fue democratizando, y llegó un momento dado en el que cualquiera que fuera niño y presentara el perfil correcto, pues podía entrar en la casa de la vida para instruirse. Es decir, el perfil era pues seguramente niños, porque entraban desde niños que mostraran habilidades en algún sentido, que fueran especialmente despiertos, y a ellos pues se les instruía en las casas de la vida, se les instruía en el lenguaje de los jeroglíficos y en otras muchas cosas, rituales, ceremoniales, etcétera, y eran un poco los que iban a salir allí especializados en algún tema, y pues bien como médicos magos, sacerdotes lectores, etcétera. Empezaban como niños, estaban al cargo al menos de un maestro que sepamos, y a partir de ahí pues iban estudiando. Como digo, en los últimos tiempos cualquiera, de cualquier casta social,
si el niño mostraba unas aptitudes en algún sentido, pues se procuraba que pudiera entrar en la casa de la vida, algo muy bueno para él porque iba a aprender un oficio que iba a mantenerle viviendo bien, por decirlo así, a lo largo de su existencia. Estas casas de la vida, estos centros de aprendizaje, estas, entre comillas, universidades de antaño, ¿hasta qué, más o menos, a qué época perduraron? Pues las casas de la vida estuvieron prácticamente hasta que pereció la religión egipcia. Tenemos conocimientos de ella en determinados momentos, es decir, en el Imperio Nuevo, en el Medio, etcétera. Luego más adelante pues empiezan a desaparecer referencias, lo cual no implica que hayan desaparecido, ni mucho menos, pero es que eran fundamentales, ¿no?, para el buen gobierno del Estado y para el mantenimiento de toda la religión del Estado, con lo cual, pues hasta el último momento, las casas de la vida estuvieron fabricando, por decirlo así, magos, sacerdotes lectores que fueran capaces de... Es que sin ellos, además, ni siquiera los ritos religiosos podrían tener lugar, porque se habría perdido quién pudiera leerlos. Los ritos eran tan complejos, tan sofisticados, eran a veces pues largas imprecaciones que estaban escritas en los papiros, en las bibliotecas de los templos, también en las casas de la vida, y el sacerdote lector era el que sabía leerlas en las ceremonias, de modo que pues es algo que se conoce prácticamente desde tiempos dinásticos, ¿no? Es algo que ha estado ahí siempre hasta que la religión pues egipcia pues desaparece como tal, que ya es en tiempos del cristianismo. El último templo que sobrevivió fue el templo de Filé, donde se adoraba a Isis, y bueno, pues el emperador romano de turno dijo, se acabó, esto ya, el paganismo tiene que desaparecer, y ese último centro pues fue clausurado, los sacerdotes perseguidos, y ya se acabó la religión egipcia como tal. Me viene a la cabeza una pregunta, Javier. Si, por ejemplo, pues un personaje que a día de hoy su eco resuena, como fue Jesús de Nazaret, si aquellos años perdidos que se dicen de Jesús, que dices, bueno, hubo un preadolescente y de golpe y porrazo desaparece y aparece a los 30 años con una sabiduría, una capacidad de oratoria, con un mensaje, con un poder de sanación, como a día de hoy pues es prácticamente imposible, si estuvo en una casa de estas de formación, de magos. Pues me ha venido a la cabeza esta pregunta. Claro, sí, y es muy lógica y muy coherente. De hecho, no tenemos ningún texto en el que podamos afirmar eso, si sabemos, por ejemplo, que la Sagrada Familia huyó a Egipto cuando la persecución de Herodes, ¿no? Pues evidentemente por Egipto estuvieron, incluso uno puede ir al Cairo, al barrio copto, y ver por allí pues la casa donde estuvieron alojados, sobre la cual se ha levantado una iglesia, etcétera. Es decir, el paso por Egipto de toda la familia sagrada, José, María y el propio Jesús, eso sí está constatado, entre comillas, ¿no?, en la Biblia, etcétera, y en la tradición religiosa, ¿no?, de los egipcios coptos, etcétera. No tenemos ninguna prueba de que Jesús haya perdurado allí y que haya sido instruido, ¿no?, por sacerdotes. Tenemos un antecedente, que es el propio Moisés, ¿no? Moisés fue recogido cuando iba en esa cesta sobre el Nilo y fue criado como un egipcio y por lo tanto con todas las prerrogativas de un egipcio. Es decir, no sería nada extraño acoger a un extranjero y enseñarle si se veía en él algún tipo de disposición a ello. Lo que sí es curioso es que es precisamente una teoría que tiene muchos seguidores, ¿no? La de que Jesús de repente aparece con su ministerio, aparece haciendo todo tipo de proezas, de milagros, y muchos dicen, bueno, esto no será indicativo de que Jesús en su momento estuvo en Egipto y allí fue instruido por sacerdotes. Es que incluso, de hecho, en su propio tiempo, pues hay textos talmúdicos, textos hebreos, en los que se dice que Jesús era un mago, y en algunos casos se sugiere, es un mago que aprendió sus artes de entre los egipcios, es decir, textos antiguos, bastante antiguos, dentro de la tradición judía. Y luego, por otra parte, algún que otro autor latino, autor clásico, pues lo ha indicado también. El rabino al cual adoran ahora los cristianos, etcétera, habría sido un mago que habría sido formado en Egipto. En algunos casos incluso se dice Jesús tenía una serie de tatuajes que eran precisamente muy utilizados en la magia egipcia, se tatuaban sobre la piel, a veces sobre la lengua, pues todo tipo de fórmulas mágicas, ¿no? Y algunos tatuajes que algunos dicen que presentaba Jesús, pues serían precisamente la prueba de que habría recibido esa instrucción allí. Es una teoría que, como digo, pues tiene muchos seguidores. Por ejemplo, se hablaba de que los magos en el antiguo Egipto podían dominar los elementos, y si buscamos un poco la historia, vemos que Moisés, pues este personaje que aparte hace un momento acabas de comentar,
dominaba los elementos y hubo incluso delante del faraón Ramsés II una confrontación de, podríamos decir, artes místico-mágicas entre Moisés y los magos egipcios autóctonos. Sí, efectivamente. Incluso hay un relato, una tradición acerca de cierta legión romana, la Legio Fulminata, que en una disputa con marcómanos y otras tribus del centro de Europa, pues estaba en una situación absolutamente lamentable, estaban rodeados por sus enemigos, hacía tiempo que no tenían agua, no podían beber, escaseaban los alimentos y estaban ya esperando una última carga de esos enemigos que los tenían sitiados pues para acabar con ellos, cuando pues resulta que había un mago entre ellos, un mago que estaba entre las filas de los legionarios, sirviendo precisamente al centurión, y en ese momento pues este hombre lo que hace es imprecar y en algunos de los dioses egipcios, y tiene lugar una lluvia que les salva perfectamente porque les proporciona agua y además pues hace que el terreno en el que están pues ya no sea tan adecuado para que se lance esa última carga, ¿no?, contra ellos, y consiguen salvar la vida. Hasta en ese sentido, por ejemplo, fama tenían los egipcios, los magos egipcios, por supuesto, de manipular el tiempo. Es curioso además que esta lucha de magos, ¿no?, ese texto bíblico en el que Moisés se enfrenta a los magos, en el que aparecen callados de serpiente, callados que se convierten en serpientes, pues es curioso porque tiene algo de realidad. Hemos encontrado lo curioso es que no solamente tenemos textos, sino que es que además tenemos restos arqueológicos de las prácticas, ¿no?, de los magos egipcios. Y entre esos restos, en algunas ocasiones, pues se han encontrado varas mágicas, varas de poder, en las que la forma precisamente es la de una cobra, ¿no? En algunos casos tan bien hechas, tan bien construidas, que al lanzarlas parece realmente que un reptil se está abalanzando en la dirección, ¿no?, en la que ha sido arrojada la vara, ¿no?, lo cual le da todavía más, digamos, por decirlo así, más peso, ¿no?, a la narración bíblica. Y estas varas que eran construidas en diferentes materiales, en metal, etcétera, pues servían seguramente para hacer círculos mágicos del mismo modo que se utiliza en la magia ceremonial actualmente, para apuntar, para dominar a todo tipo de entidades, etcétera. Y ahí está precisamente ese texto, ¿no?, en el que los magos lanzan sus varas, sus callados se convierten en serpientes, Aarón, el hermano de Moisés, las domina, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tiene una base histórica. Posiblemente los hebreos pues verían a esos sacerdotes egipcios llevando esas varas en formas de serpiente, ¿no?, con las cuales supuestamente pues hacían sus prodigios mágicos. Y además disponemos también de literatura egipcia, más curioso todavía. Hay un capítulo que dedico en el libro a lo que yo llamo historias de magos, ¿no? Y es que la literatura egipcia es muy amplia. Tenemos pues poesía amorosa, social, cantos, himnos, pero hay una buena parte de literatura, auténticas novelas dedicadas a magos poderosos y a las cosas que podían hacer. Y en el libro pues recojo la mayoría, ¿no?, de estos personajes y de las acciones que se les atribuían, algunas magníficas, ¿no? Y se pueden ver pues muchas de estas prácticas en las que supuestamente, y estos prodigios que eran capaces de hacer los magos, pues están supuestamente representadas ahí, y no son invenciones de los escribas, sino que están reflejando auténticas tradiciones reales, tradiciones mágicas. Realmente es una literatura magnífica, maravillosa, y que no tiene nada que envidiar pues a algunas de las obras de magia y brujería que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Hace muchos años conversaba con una persona también que le encanta y apasiona el mundo del Antiguo Egipto, y comentábamos cosas curiosas, ¿no? Yo que conozco pues ciertas propiedades del agua que puede desarrollar, atención, más allá de la que puedes beber y te puedes bañar aquí y allá. Y él sabía mucho de símbolos, ¿no? Y después buscando, pues bueno, encontramos algún documento, alguna información de que utilizaban el poder del agua junto con el poder de la simbología. Sí. Y tú, creo que en tu libro también plasmas esto, que es importantísimo, ¿no? Utilizaban el agua y la simbología. Sí, efectivamente. Hay algo importante que es el poder de la voz, por un lado. El poder de la voz es el mismo que muchos creadores utilizan en muchas teogonías. El creador
crea el universo mediante la voz. Mediante la voz expresa su voluntad que ha sido ideada en el corazón. Para ellos el corazón es la sede de la conciencia, del pensamiento. Y efectivamente el mago, cuando utiliza la voz, pues está utilizando ese poder creador, esa voluntad. Pero la palabra escrita además tiene también ese poder, además con la cosa de que no queda solamente expresada, que está ahí permanentemente. Las muchas fórmulas mágicas pues consisten precisamente en escribir mediante jeroglíficos, lenguaje de los dioses, lenguaje sagrado, pues esas fórmulas mágicas de gran poder. Bien, esas mismas fórmulas, si se escribían o se ponían en algún sitio donde pasara agua, se pensaba que ese agua pues podía de alguna manera cargarse con ese poder de las fórmulas mágicas y ser útil pues para muchas cosas. Generalmente se utilizaba en la sanación y tenemos, por ejemplo, pues conocemos que en algunos templos había determinados sitios, partes del templo que eran como piscinas en los que se recogía agua, ese agua pasaba por unos bajorrelieves que representaban esas fórmulas mágicas y la gente se bañaba dentro de ese agua, dentro ya de los templos. Y en otros casos, pues había gente que se mandaba a construir lo que conocemos como cipos, ¿no? Que son pues estelas en las que generalmente suele estar representado Horus niño. ¿Por qué Horus niño? Pues porque Horus, cuando creció como un niño junto a su madre Isis, estaba siendo perseguido en ese momento por el dios Set y pasó por todo tipo de enfermedades y de pruebas, ¿no? Entonces el enfermo se identifica un poco con él y de cómo supera esas enfermedades y esos males. Bueno, pues como digo, esos cipos en los que se representaba a Horus estaban absolutamente llenos y cargados de fórmulas mágicas, de descripciones precisamente de mitos en los que aparece Horus como protagonista, y lo que se hacía es verter agua sobre los cipos y era recogido en una artesa construida dentro del propio cipo, y ese agua pues servía, por ejemplo, pues para beber, para pasarla por encima de la zona afectada, etcétera, porque se supone que era un agua cargada con el poder de esas fórmulas mágicas sobre las que había pasado. En muchos casos incluso pues en cerveza, por ejemplo, o en otro líquido, se podía echar algún tipo de pergamino con alguna fórmula escrita y ese líquido, ese agua o esa cerveza, pues adquirían ese poder. Se supone incluso que el famoso libro de los muertos, que ayudaba al difunto a atravesar los peligros del otro lado, y se hacían, lo pagaban una copia para tenerla siempre a mano una vez que había muerto y poder utilizar sus hechizos y sus conjuros, pues se suponía también, se llega a suponer también que el poder del agua impregnada de este poder era tal que a veces también seguramente se crearía algún tipo de copia del libro de los muertos, aparte de la que te llevaras físicamente, y se diluiría en agua y el propio, no ya difunto, todavía en vida, pues la tomaría precisamente para meter dentro de sí ese poder mágico, ¿no?, que llevaba el agua con esas fórmulas mágicas inscritas dentro. Hay además algunos de estos relatos mágicos de los que hablaba antes, en los que algún famoso mago, algún poderoso mago encuentra un libro de magia, un libro muy poderoso que le permite ver lo que hay en el agua, lo que hay en el cielo, ver a todas las criaturas, ver a los propios dioses. Pues lo que hace para poder integrar el poder dentro de él es precisamente diluirlo en agua y beberlo. Era muy importante, sí, efectivamente, ese agua que había pasado por fórmulas mágicas y que había sido cargado mágicamente de esa manera. Algún conocimiento importantísimo, no algunísimos tenían, porque, por ejemplo, a día de hoy entras en centros de culto y, por ejemplo, encuentras el agua bendecida, ¿no? Y sabemos que a día de hoy, con estudios que se han hecho muy complejos, se sabe que el agua tiene memoria, por tanto, puede recoger incluso una intención. Y vemos el agua bendecida cuando entras, por ejemplo, en una iglesia. Sí, efectivamente, son ritos, pues como yo digo, universales. En muchas ocasiones se ha tratado de ver contactos entre los pueblos y decir, bueno, pues esto es que un rito que se ha pasado de esta cultura a esta otra, etcétera. Pero yo creo que es una creencia universal, porque si uno pues empieza a ahondar también en los terrenos de la antropología, etcétera, pues resulta que el poder místico, el poder mágico del agua ha sido utilizado prácticamente en todo el planeta y en todo tiempo y lugar. Y efectivamente esas abluciones que purifican, bautismo, etcétera, aparte de que tienen esas mismas ideas comunes, pues parecen también entroncar de ahí. Fácilmente podría decirse que el uso del bautismo, por ejemplo, o del agua bendita que se realiza ahora mismo en las iglesias, pues prácticamente sigue el mismo principio, ¿no? Ese agua efectivamente está cargada con una intencionalidad que en este caso se la da el sacerdote, que actúa como un canal entre la divinidad y ese elemento líquido. El agua sería entonces una especie de receptáculo, un receptáculo ideal, entre otras cosas por el símbolo de lo que es, porque es un producto que limpia,
pues sería el receptáculo de esa influencia superior, por decirlo así, ¿no? Y efectivamente, pues es el mismo principio, igual. Y los egipcios, pues lo hacían del mismo modo. Piensa, por ejemplo, que los sacerdotes, cuando iban a hacer algún tipo de culto en el templo, igual que el mago antes de prepararse para algún rito mágico, lo primero que hacían era bañarse en agua, bañarse. En el caso de los sacerdotes en el templo, siempre había un estanque que era una especie de representación del Nun, del océano primordial del que había salido todo, y ellos se bañaban ahí. Luego seguían limpiándose, pues, boca, oídos, etcétera, iban perfectamente purificados. Ese agua, evidentemente, no era un agua que limpiaba solo físicamente, sino que para ellos era un agua que purificaba también su estado de ánimo. Y esa purificación, pues, luego les permitía poder entrar en las partes más íntimas del templo, hacer sus ritos, y al mago era algo imprescindible para poder atacar esas ceremonias. Agua que, por ejemplo, se utiliza también hoy día en los bautismos Claro, de los efectivamente. chiquitines. Sí, es efectivamente a los niños pequeños cuando se les bautiza, en realidad lo que se está haciendo es protegerles, ¿no? Protegerles del mal, protegerles del demonio y de sus acechanzas. Es como una especie de ritual protector y talismánico. Y efectivamente, pues podemos rastrear ritos muy similares, pues hasta el antiguo Egipto también. En algunos casos, por ejemplo, el agua del Nilo precisamente es un agua divina y era la que era empleada, ¿no? Para algunos menesteres. Y, por ejemplo, vamos a especular un poquitín, dominaban el arte de la adivinación a través de sus magos, ¿no? Podían Uh-huh. prever eventos a corto, medio e incluso largo plazo. Entonces, ¿cómo es que tantas dinastías entraron en errores, en fallos o, podríamos decir, bajada de defensas del sistema inmunológico de todo su territorio? ¿Qué falló aquí? Pues a veces ellos decían que por mucho poder que tuvieras, si los dioses de Egipto no estaban por la labor, si habían sido ofendidos de alguna manera, pues evidentemente su poder era más grande que el de cualquier mago que pudiera caminar sobre la tierra. Entonces, en ese caso, cuando una dinastía perecía, generalmente la siguiente aparecían textos, etcétera, que ponían a esta nueva dinastía como una especie de regeneración, como si los dioses hubieran dicho es hora, es momento de que el mal que asola a Egipto y que está representado pues en lo mal que lo han llevado estos últimos reyes, con esta nueva familia es restaurar de nuevo ese orden, ¿no? Era un poco textos publicitarios precisamente para hacer que esa nueva dinastía fuera vista precisamente como eso, como algo que había sido pues dado por los propios dioses. Para ellos era eso, sencillamente cuando había, por ejemplo, cuando había hambrunas, cuando había algunos problemas de todo tipo, algunos dioses de Egipto habían sido ofendidos y eso pues se mostraba en que les daban la espalda y había que restaurar ese orden, de modo que cuando una dinastía caía sencillamente se atribuía a que sus miembros ya habían perdido ese contacto con lo divino, se habían vuelto demasiado humanos y había que volver a restaurar el orden de Egipto, de modo que esa siguiente dinastía era la que se encargaba un poco de restaurar ese orden primigenio y primitivo. De hecho, esta magia egipcia, y lo plasmas muy bien en tu libro, era muy temida fuera de Egipto, dentro y fuera. Pero pudo llegar un momento que, pues bueno, como todo sucede en la vida, ¿no? Que alguien se saliera de estos círculos y actuara de mago con el enemigo, por ejemplo, el enemigo invasor de Egipto. Pues en algunos casos, por ejemplo, el caso es que siempre se ha visto como que los dioses dan vueltas, ¿no? Y retuercen las cosas, pero por ejemplo, pues en el caso de Alejandro Magno, conquistador de Egipto, pues nos encontramos con que el último de los reyes nativos de Egipto tiene que huir precisamente. Esto es una leyenda escrita por un autor griego que nos habla precisamente de la vida de Alejandro Magno y digamos que retoma incluso los orígenes anteriores a Alejandro Magno. Bueno, pues Nectanebo es el último de los faraones nativos de Egipto, era un hombre que según este relato, pues estaba muy dedicado en cuerpo y alma a las prácticas mágicas. Decía el relato que ninguna de las fronteras de Egipto estaba amenazada porque este hombre, en cuanto tenía conocimiento de que se acercaba algún ejército invasor, entraba en una cámara secreta que él tenía y fabricaba con arcilla y otros materiales representaciones tanto de los soldados, de los barcos que iban a invadir las costas egipcias
etcétera, los ponía en una especie de artesa con agua y mediante una vara, posiblemente una vara parecida a las anteriores de las que hablábamos antes, pues removía el agua simulando una tormenta, aquellos barcos se hundían y pocos días después en las costas de Egipto pues aparecían restos de naufragios, de barcos y cadáveres de ejércitos, ¿no?, de soldados, de extranjeros, que eran pues los que iban un poco en marcha en dirección a aplastar Egipto, hasta que, bueno, pues este hombre perdió, precisamente como decía antes, el favor de los dioses, ¿no? Y entonces se dio cuenta, en uno de estos ritos, de que su rito no surtía efecto, y tuvo esa visión: los dioses me han retirado su favor, y lo que hizo es, pues, Egipto está amenazado, ya no puedo detenerlo, es huir. ¿Y dónde huye? Pues precisamente huye hasta Grecia. Disfrazado además de sacerdote egipcio, absolutamente rapado, con vestiduras de lino, etcétera, y allí conoce precisamente a la madre de Alejandro Magno, a la que era esposa en ese momento de Filipo de Macedonia, que tendría que haber sido el padre de Alejandro el Magno, pero que según este texto, pues no, resulta que Alejandro habría sido el producto de unas relaciones entre la reina y el sacerdote, que habría tomado la forma del dios Amón, con lo cual pues se juega un poco con la ambigüedad de la leyenda de si no sería el propio faraón el que realmente pues aprovechó su poder como mago para yacer con la reina, o bien otros decían no, es que el propio Alejandro Magno es hijo de Zeus, de Júpiter, de Amón, ¿no?, del Amón egipcio. Y bueno, pues esta historia pues fue en su momento dado una especie, como decía antes, una publicidad para decir que el invasor, Alejandro Magno, en realidad era descendiente legal, por decirlo así, justamente de la última dinastía nativa de Egipto, ¿no? Con lo cual, aquel griego, que era absolutamente venía de tierras extrañas, pues era visto que realmente como que los dioses habían depositado la semilla del último faraón nativo en él, ¿no? y que realmente pues no era un extranjero, por decirlo así. Alejandro Magno incluso fue hasta un famoso oráculo en un oasis, pues al oeste del Cairo, y era un famoso oasis en el que pues había unos oráculos que a los cuales se les atribuía mucho poder, y fue allí precisamente a que le dijera el oráculo que realmente él era hijo de Amón, ¿no? Un poco pues para decir, aquí estoy yo, soy el conquistador, pero ojo, que tengo una descendencia directa con los faraones y con Egipto, y por lo tanto no tenéis que verme como un extranjero, sino como alguien que viene sí desde fuera, pero que estoy por los dioses pues calificado para venir aquí a ser el rey. El poder de la magia, y vamos acabando ya esta maravillosa y profunda entrevista con Javier Arries. Javier, el poder de la magia se diluye cuando hay el amor, y lo digo porque curiosamente, con todos los sistemas de protecciones, la sabiduría, conocimientos en ingeniería, en genética incluso, en medicina, en botánica, cuando aquel poder estaba en el máximo, pues aparecía alguien, enamoraba a un faraón o una faraona y se disgregaba todo. Estos personajes que aparecen en las vidas sentimentales de estos máximos, podríamos decir, agentes de poder de aquellos tiempos, ¿eran enviados, podríamos decir, con toda esta sutileza para que se creara esta distorsión de su poder, o simplemente eran caprichos sexuales? Pues eso ocurre sobre todo en los últimos tiempos, precisamente. Ocurre precisamente con los descendientes de Alejandro, con la dinastía de los Ptolomeos. Hasta poco antes de eso, la monarquía en Egipto era una institución absolutamente monolítica y muy bien constituida, en la que pues había poco lugar para el capricho, aunque hay evidentemente algunos hitos históricos de Egipto, pues con personajes curiosos, relevantes, etcétera, pues la reina Hatshepsut, etcétera, que bueno, pues nos dan una idea de que a veces no todo era tan lineal, ¿no?, como podría parecer. Pero lo que comentas aparece sobre todo con los Ptolomeos, que son griegos. De hecho, la dinastía la inicia cuando Alejandro Magno conquista Egipto, Persia, etcétera. A su muerte, sus generales griegos se reparten ese vastísimo imperio, y al general Ptolemaios pues le toca ni más ni menos que Egipto. Son griegos con una cultura griega, evidentemente,
que en cuanto llegan a Egipto y se convierten en monarcas de Egipto, pues tratan de imitar sus costumbres y un poco de egiptizarse, ¿no?, si cabe esa palabra, pero no olvidan sus genes, ni sus ancestros, ni su propia cultura, pues está ahí. Y es justamente una dinastía en la que hay una cantidad de asesinatos tremendo, en la que hermanos matan hermanos para conseguir el poder, en las que los faraones duran muy poco y en las que, como bien dices, pues desde todo tipo de querellas personales, de amoríos, pues hacen que sea absolutamente inestable. En muy poco tiempo, un faraón, a veces una faraona, es una de las dinastías en las que más reinas gobernantes hay, pues mata a sus hermanos, ella dura muy poco porque otro pariente se lo carga a él, etcétera, ¿no? Y evidentemente, pues yo creo que el ejemplo más claro de lo que dices es precisamente Cleopatra, ¿no?, con sus amoríos con Marco Antonio y con Julio César, que es, pues eso va a provocar efectivamente la caída de Egipto, y Egipto se va a convertir en una provincia romana y en lo que se llamaba el granero de Roma, ¿no? Ya pues pierde absolutamente toda su autonomía, aunque su religión perdura, como digo, etcétera, pero ya no es ese estado independiente y poderoso que había ido ya cayendo un poco en decadencia, ¿no?, con ellos. Pero sí, esa dinastía yo creo que es la que pues podría darnos lugar a un culebrón perfectamente, porque, como digo, hay todo tipo de crímenes y de intrigas palaciegas, de amoríos, como bien dices, y todo ello desestabilizando un estado ya de por sí maltrecho. Algo parecido sucedió con el Imperio Romano. Claro. Habían emperadores que duraban horas. Sí, en cuanto aparecen evidentemente los intereses políticos y el trono está ahí a la vista de muchos y las líneas de descendencia no están claras, pues en determinados momentos ocurre eso, ¿no? Todo el mundo quiere estar ahí y hará lo que sea por estar ahí. Los imperios en realidad son como las personas, es decir, crecen, nacen fuertes, crecen robustos, llegan a un tiempo de madurez y acaban degradándose, degenerando hasta que llega otro y los barre del mapa. Con Egipto pues ya pasó un poco eso, ¿no? Ya el mero hecho de que ya sus propios reyes no fueran nativos, fueran extranjeros, ya era un primer paso a esa decadencia, por decirlo así. Parece un poco como el ciclo, le digo yo, de la fruta, ¿no? Pones una semillita, te crece el árbol frutal, generan los frutos, maduran, qué buenos que están, ¡pum! Pero después llega un momento que caen al suelo y vuelven a este ciclo, ¿no? A empezar de cero prácticamente. Lo que pasa es que Egipto ya jamás ha sido lo que fue, ¿no? No, pero de todas maneras lo importante de Egipto es, el genio de Egipto es que perdurara, porque eso, como hemos dicho, pues ocurre se puede ver en la historia perfectamente, el imperio persa, los propios griegos, el propio imperio romano, oye, pues duran unas bastantes generaciones, siglos, pero en el caso de Egipto estamos hablando de milenios, es decir, una cultura que antes ya de tener un rey común ya estaba forjada en tiempos predinásticos, en los que cada ciudad, por decirlo así, era una especie de pequeño estado con sus territorios. Eso es antiquísimo. La cultura egipcia ha perdurado en el tiempo, pues 3.000 años, ¿no? Y lo curioso es, además, que nos ha dejado ese legado, que es también lo que expongo en el libro. Voy aprovechando en determinados capítulos para decir, fijaros en esto, no suena a esto, a aquello, a lo otro, para decir, Egipto nos parece que está perdido en las arenas del tiempo. Sin embargo, muchas de las cosas que hacemos ya se hacían ahí, y muchos de nuestros gestos, nuestras supersticiones, nuestras creencias, precisamente entroncan, ¿no? Egipto está más vivo de lo que parece y ha perdurado de alguna manera por encima de esos 3.000 años en los que él era protagonista. ¿Algún día se encontrará un descubrimiento arqueológico que pueda reescribir la historia del antiguo Egipto? Y ya para acabar, Javier. Sí, no me extrañaría, por supuesto que sí. De hecho, permíteme, si no se ha descubierto y se ha ocultado. Pues, supongo que no, porque además al propio gobierno egipcio le interesa ese tipo de cosas, precisamente porque la economía de Egipto se basa en muy buena medida en dar a la luz a esos descubrimientos y que haya un turismo. Están como locos por eso. Precisamente la última vez que fui yo había sido un desastre en los años anteriores porque no había ningún tipo de turismo y bueno, la economía, según me contaba
la gente de allí de Egipto pues había caído absolutamente en picado. Es uno de los pilares de Egipto. Ahora, por ejemplo, hace unos días veía una noticia en la que decían Egipto va a dar a conocer nuevos descubrimientos, nuevas tumbas, etcétera. ¿Para qué? Para potenciar precisamente esa llegada de turistas. Es decir, al propio gobierno egipcio lo que le interesa es que haya descubrimientos alucinantes, cuantos más mejor, porque eso va a atraer el turismo y les va a dar dinero, un dinero que les hace falta como Estado porque no tienen otros recursos, ¿no? Entonces, si sale algo, seguro que van a ser los primeros en proclamarlo. Lo que sí está claro, como bien dices, es que la historia hay que reescribirla continuamente. Es decir, primero tenemos 5 datos, con esos 5 datos tratamos de hacernos una idea, pero esa idea es parcial porque nos faltan datos. Aparecen más datos y tenemos que reescribir eso. Y en todo momento, pues va apareciendo algo que nos hace reescribirlo de una forma brutal, y estoy seguro, convencido de que en algún momento dado, pues sí, nos encontraremos con hallazgos, los hay de todos los tipos, de todas las magnitudes. Habrá uno lo suficientemente importante como para dar un buen vuelco. Pienso, por ejemplo, en la piedra de Rosetta. El momento en el que se descubre, por ejemplo, se sabe interpretar los jeroglíficos a partir de la piedra de Rosetta, pues es un cambio absolutamente radical. Hasta entonces la gente estaba especulando sobre qué ponía allí, pero a partir de ese momento se abre todo un mundo, ¿no? Se pueden leer ya los textos que han escrito los egipcios, y aquello pues fue evidentemente una revolución en la historia de Egipto. Dejaron de especularse algunas cosas y se tenían ya mucho más claras otras, y apareció un Egipto absolutamente nuevo. No es de extrañar que aparezca, como bien dices, pues un nuevo hallazgo que nos haga reescribir algún punto de la historia, claro que sí. Vamos a ver si a lo mejor, al fin y al cabo de todo, resulta que tenemos genética de aquellas tierras a través de ancestros, y por eso nos atrae tanto. Vete tú a saber. Hombre, atrae a gente de todas las características, porque te vas a los países escandinavos e igualmente existe la fiebre por Egipto. No sé qué tiene, como bien decías al principio, esa magia, ¿no?, de Egipto, que bueno, hay otras muchas civilizaciones fascinantes, como no, la Sumeria, la Maya, las chinas, y todas. La verdad es que hay civilizaciones que toda la historia en sí es fascinante, pero sí, Egipto nos llama la atención, nos hace girar la cabeza de un modo extraño, es verdad. La magia en el antiguo Egipto. Maldiciones, amuletos y exorcismos y otras tantas muchas de pruebas, datos que nos aporta este investigador del campo de la física, del campo de la informática, pero que también le apasiona el antiguo Egipto. Javier Arries, amigo, compañero, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo a esta extensa explicación de tu libro, pero que hay mucho más que descubrir entre líneas también, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Sàpiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.